es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Muy buenas tardes, amigas, amigos, nuevamente aquí en su programa Hablemos de Biblia y Espiritualidad. Y como explicábamos la semana pasada, hoy este programa es transmisión grabada. Estamos grabados porque yo precisamente en este momento estoy ofreciendo un retiro, los ejercicios espirituales, a un grupo de religiosas en la Casa de Espiritualidad de los Jesuitas de El Belarmino en Santiago. Entonces, por eso este programa está siendo transmitido, ¿no? Grabado, tanto por nuestras redes sociales como por nuestra radio directo. Y bueno, estamos alegres porque no paramos, en el sentido de que, bueno, las responsabilidades no nos paran. Seguimos ofreciendo este programa que, como siempre decimos, lo que busca es formar, ofrecer estas enseñanzas teológicas, espirituales, ¿no? Eclesiales y sobre todo desde el corazón, desde la experiencia, ¿no? que vamos teniendo y que vamos también recibiendo del mismo Dios. Por eso, con alegría, vamos a continuar con este tema ya para darle fin en esta entrega, porque bueno, ya tenemos varias semanas debido a lo extenso, ¿no? e interesante de este tema sobre la praxis profética de Jesús. Y nos quedamos la semana pasada, como ustedes recordarán, en el tema sobre la muerte de Jesús en varios puntos. Y hoy el punto de la cruz como fuerza de Dios. Y recuerden que nosotros nos preguntábamos, dejábamos esta pregunta de ¿qué significa para los cristianos que en la muerte de Jesús está la salvación de la humanidad? En el sentido de que, bueno, pero es Dios. Y si Dios en verdad muere, es débil, ¿cómo nosotros nos vamos a gloriar en un Dios débil, en un Dios que muere? Bueno, pero pues eso es lo que hoy nosotros vamos a continuar para luego pasar a otros puntos que nos va a llevar ya a la conclusión. Nosotros lo primero es ubicarnos desde la teología de San Pablo, que afirma la cruz es fuerza de Dios. Eso lo veíamos en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22, en el sentido de que San Pablo nos cuenta que el silencio de Dios en la cruz es también una forma de mostrar que Dios Padre está también ahí en la cruz con Jesús y está totalmente identificado con su Hijo, sufriendo y muriendo con él. O sea, San Pablo nos afirma que se trata de el Dios crucificado. Eso es algo como insólito, ¿no? Porque si es un Dios que se ha mostrado fuerte, portentoso desde el Antiguo Testamento, ahora con la muerte de Jesús se muestra como el Dios indefenso, el Dios débil, el Dios crucificado. Esto está también afirmado de otra manera cuando él también en esa Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25, nos habla de que la fuerza de Dios consiste en la debilidad. Entonces, es una manera también de decirnos que el Dios crucificado es el Dios que se solidariza con las víctimas. ¿Por qué? Porque es el Dios que está con aquellos que sufren. Y nosotros veíamos esto desde la teología de este tan conocido teólogo en América Latina y en toda Europa también, el padre John Sobrino, que es un jesuita de España, pero radicado desde hace muchos años en El Salvador. Y el padre John Sobrino nos dice, lo que el sufrimiento de Dios en la cruz expresa es que el Dios que lucha contra el sufrimiento humano ha querido mostrarse solidario con los seres humanos que sufren y que la lucha de Dios contra el sufrimiento es también a manera humana. O sea, es Dios, a la vez sabemos que por supuesto es humano, 100% Dios, 100% hombre, pero ¿por qué no pudo ser todopoderoso, como lo es, ¿no?, para salvarse de esta muerte? Bueno, pues miren, como nosotros hemos dicho en muchas ocasiones,
La mayor prueba del amor de Dios hacia los seres humanos siempre ha sido la entrega de su vida por nosotros, entrega de amor, entrega solidaria, como en tantas ocasiones hemos expresado, ¿no? Esa solidaridad desde el amor y el servicio de Dios, desde esa forma solidaria. Entonces, esta solidaridad implica hacerse igual a nosotros y asumir nuestra misma suerte. Si Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, tuvo que ser hombre humano, ¿no? En todas las dimensiones. Y una de las dimensiones humanas que todos atravesamos es el sufrimiento, ¿no? Y desde ahí, Dios también sufre con nosotros. Así como sufrió el Padre con Él en la cruz, pues Él también en nuestro hoy, en nuestra realidad, en nuestra historia, sufre con nosotros. Entonces, en este sentido, cargar la cruz, que nosotros vemos este concepto, ¿no? Esta realidad en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 34, cargar con la cruz, no quiere decir que vamos a aceptar pasivamente el sufrimiento y el dolor. No es quedarnos, bueno, con los brazos cruzados y venga sufrimiento porque tenemos que cargar cruces y eso. No, no se trata de eso. Es identificación solidaria con las víctimas de la humanidad para erradicar el sufrimiento y el dolor. Es el sentido de la cruz de Jesús. No es mostrar que el sufrimiento es bueno, que Él incluso quiere la cruz. No. Recordemos que hemos explicado en muchas ocasiones la cruz que tuvo que cargar Jesús, esa cruz física, material, fue impuesta. Jesús no quiso cargar esa cruz y fue tan fuerte para Él que tuvo que venir uno a ayudarle. El Cirineo, ¿no? El que le ayudó a cargar la cruz porque Él no pudo hasta el final llevar esa cruz. Entonces, que Jesús quiera cruces para nosotros, o como decimos, esta es la cruz que Dios me ha dado, no, es incorrecto. Dios a nosotros no nos puede dar cruces, porque la cruz lo que significa es situaciones duras, situaciones difíciles, que Dios nunca ha querido que nosotros sobrellevemos. Lo que Dios quiere para nosotros es que estemos bien, que seamos felices. Para eso nos puso aquí en este mundo. Si nosotros buscamos el significado de las cruces que muchas veces tenemos que llevar, son cruces impuestas también como la de Jesús por otras personas más poderosas, que tienen más posibilidades, que son corruptos y lamentablemente los más pobres cargan con aquellos que otros han hecho. Entonces, en ese sentido, Jesús lo que hace es identificarse con aquellos que sufren desde esa solidaridad. Esto no es identificación para quedarse pasivos, o sea, tranquilos y cargar con cruz y vengan cruces, como decía ahorita, solo contemplando la cruz y aceptándola. Es identificación con la cruz para transformarla, para liberarse de ella y lo que ella produce. O sea, lo que quiere Jesús es que nos liberemos y que transformemos aquello que me hace sufrir, aquello que yo digo que es una cruz. Entonces, la cruz no debemos asumirla como una justificación para nuestro sufrimiento. Hay muchas personas, por ejemplo, que se conforman y que asumen una cruz. Una vez, precisamente como sacerdote, ¿no? Una señora me decía, ay padre, es que estoy sufriendo mucho con este hombre, o sea, con el esposo. La golpeaba. Y bueno, usted sabe, esa es la cruz. ¿Y cómo tú me vas a decir a mí que un hombre que te golpea es la cruz que el Señor te ha dado? ¿Es imposible? No, para nada. Como decía, el Señor primero nunca nos da cruces. Y otra, ¿cómo va a ser alguien que te esté maltratando algo que tú vas a llevar con los brazos cruzados? ¿Por qué Dios que te lo...? No, esas no son cruces que Dios te da, porque primero Dios no da cruces. Y segundo, nada que haga sufrir a un ser humano es aceptado por Dios. Entonces, eso no es
nada cristiano. Dios no quiere el sufrimiento ni la muerte, pues Él es un Dios de vida. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos siempre que asumir. Dios mismo elige el camino de la solidaridad con los que sufren y con los que mueren para liberarlos del sufrimiento y de la muerte y sobre todo del poder del pecado que tantas cruces y muertes provocan. Entonces, esa solidaridad, ¿no?, de Dios con los seres humanos, de manera especial con los más pobres, con los que más sufren, le hace correr sus mismas suertes. Dios no puede escapar de esa cruz que Él cargó, de esos sufrimientos, porque Él quiso ser solidario con nosotros. Y no se trataba de ser solidarios en esto sí y en lo otro no. Esto que es suave lo llevo y lo otro no. No. Él fue solidario con nosotros en todas las dimensiones. Y desde ahí, entonces, asumió esas mismas inseguridades y realidades, ¿no?, que nosotros los seres humanos vivimos. Y desde ahí trata entonces de concientizarnos y sobre todo hacernos desde esa conciencia más conocedores de Él como es Él, para que, bueno, se vayan creando, nos vayamos creando esas dinámicas de liberación. Esto es muy importante en el cristianismo, esa manera de liberarnos, ¿no?, de los sufrimientos, de las cruces, de todo lo que no viene de Dios, es a lo que el mismo Jesús nos llama. Esa realidad, por ejemplo, del Dios liberador nos viene desde el Antiguo Testamento, ¿no?, desde ese Dios que libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y nosotros hoy también somos llamados por Él mismo a ser libres de todo lo que no me deja ser en plenitud la persona que yo estoy llamada a ser. Nosotros no podemos justificar sufrimiento de nadie porque simplemente Dios lo quiera o porque es lo propio, lo natural del ser humano. Tenemos sufrimientos, claro, a veces naturales, en el sentido de una enfermedad, por ejemplo, o situaciones que, bueno, nos llegan duros, ¿no?, para nuestra familia, para nuestra realidad. Hay situaciones muy difíciles. Ahora, pero cuando son provocadas por mí mismo o por otras personas, yo estoy llamado a liberarme de eso, porque nuestro Dios es un Dios que libera. Es un Dios que acompaña a su pueblo para que ese pueblo y cada persona con él sean libres. Entonces, en ese sentido, para muchas personas, lo que significa la cruz o cargar con su propia cruz es que hay que aceptar con resignación los sufrimientos de la vida, como hizo Cristo en la cruz. Y eso es un error, como hemos venido ya diciendo. Y algo que nosotros a veces no queremos aceptar, porque a veces lo entendemos, pero no queremos aceptar, es lo que significa sacrificio. Sacrificarme no es yo vivir siempre sufriendo, no. Miren, lo primero es que la palabra en sí, sacrificio, significa hacer sagrado, ofrecer, consagrar. No, pero quedémonos en esa, hacer sagrado algo, ¿no? El sacrificio a eso lleva y es su significado. Entonces, en este sentido, toda la vida de Jesús estuvo consagrada al reino de Dios, al Padre, ¿no? Dios del reino. Entonces, en ese sentido, consagración, ¿no? Ofrecerse, consagrar, ¿no? Si Jesús estuvo consagrado al reino de Dios, es porque entonces Él se sacrificó por Él. Esa era su vida. Hacer todo lo posible desde su sacrificio, no de muerte, sino sacrificarse para hacer suyo ese reino, porque es una consagración. Por ejemplo, yo como sacerdote puedo decir, yo estoy sacrificado, no porque sea un sufrimiento, sino porque estoy consagrado a mi sacerdocio. Y qué bonito fuera que cada uno pudiéramos entenderlo así y vivirlo, porque no se trata solamente de entenderlo, sino de vivirlo.
vivir el sacrificio como una consagración, pero no el sacrificio que es sufrir, sino el sacrificio que me hace uno con eso por lo cual yo me he consagrado. Entonces, por lo tanto, ante todo esto, Jesús se sacrificó su vida porque la consagró a lo que él sintió que el Padre le pedía para salvar y dar ejemplo a los seres humanos. O sea, como ustedes ven, ahí no hay nada de sufrimiento, porque Dios no quiere sufrimiento para nosotros. Dios lo que sí quiere es entrega amorosa, gratuita, para la causa de su reino. Entonces, por eso le ponía el ejemplo de mi sacerdocio o de cualquier sacerdote, ¿no? Y de toda realidad en la que nosotros podemos decir que estamos como para identificarnos con aquello que sentimos que Dios nos ofrece. Entonces, en ese sentido, la palabra sacrificio, repito, ¿no? Hace alusión, significa hacerse, ¿no? Hacer consagrado en eso. Hacer sagrado eso. Y Jesús, desde él, ¿no? Vemos esto de la cruz, el sacrificio, porque su vida la consagró a lo que él sintió que el Padre Dios, ¿no? Le pedía para salvar y para dar ejemplo a los seres humanos. En eso consistió lo sagrado para Jesús, su consagración y por lo tanto su entrega desde esa realidad. Esta consagración al reino y a esa voluntad del Padre que Jesús elige y que sintió que él le ofrecía, era parte de su personalidad. Eso no podía ser, por decirlo de una manera, separado de Jesús. Él sabía que eso era lo que el Padre quería y por eso le fue fiel hasta el final. Dar buen ejemplo, hacer las cosas correctas para que otros vieran que así era la cosa, ¿no? Y que así Dios esperaba que también nosotros respondiéramos. Entonces, él no permitió, por ejemplo, que la sociedad ni su medio cambiaran lo que él descubrió que era lo propio de su persona. Por eso ustedes ven que Jesús tuvo muchas ofertas para cambiar, por ejemplo, lo que nosotros vemos en el pasaje de él, ¿no? En el desierto, cuando es tentado. El demonio le hizo 3 pruebas, por decirlo así, 3 tentaciones. Fueron 3 nada más, ¿no? Hemos explicado muchas veces que 3 es un número simbólico, quiere decir Trinidad, totalidad, ¿no? Y lo que hace Jesús es rechazar toda oferta que iba en contra del reino que él vino a proclamar, porque no iba con la consagración que él ya había decidido hacer para ser obediente al Padre. Entonces, su consagración lo que busca es eso, mostrarnos que la fidelidad consiste en que el reino de Dios tiene que ser proclamado y ese reino yo tengo que encarnarlo, buscando la justicia, bueno, viéndolo a él, ¿no? Viendo a Jesús en el Evangelio, entonces nosotros actuar igual que él, pero en nuestra realidad, traducido a este tiempo y a nuestras posibilidades. No podemos imitar a Jesús, como hemos dicho también muchas veces. Lo que hacemos es seguirlo porque su vida es ejemplo para mí y yo sigo ese ejemplo. Él se mantuvo fiel a lo que sintió que el Padre le pedía, a lo que asumió que era lo correcto, lo necesario, lo que el Padre, ¿no?, le había propuesto, y él estuvo dispuesto entonces a dejarse llevar por el Espíritu, porque él era Dios. Entonces, las corrientes, por decirlo así, de la vida, de esta realidad, de la realidad en la que él vivía, le ofrecían otras cosas, como a muchos de nosotros también nos ofrecen muchas cosas. ¿Cuáles son esas situaciones en las que nosotros vivimos, que tantas ofertas para nosotros desviar el camino nos llegan? Muchísimas, muchísimas. Pero al igual que Jesús, muchos podemos vencerla. Otros caemos, sí, caemos, es verdad.
y nos levantamos también, o algunos permanecen lamentablemente en tierra, pero esas corrientes siempre van a estar, esas ofertas siempre, y fue lo que muchos recibió Jesús, pero él asumió que no, que él tenía que serle fiel al Padre porque así Dios lo quiso. Y entonces, igual a nosotros, menos en el pecado, lo que significa es eso precisamente, que él era igualito que nosotros en todas las dimensiones, porque así él lo decidió. Siendo humano como nosotros, quiso serlo en todo igual. Ahora, sin caer en la debilidad que nosotros tantas veces caemos porque nos dejamos llevar por la corriente del mundo, lamentablemente. Entonces, todas estas cosas nosotros nos vienen a explicar que durante su vida, Jesús, ¿verdad?, luchó contra ese gran sufrimiento que se le provocaba a la humanidad y que causaba tanta hambre, tantas enfermedades, tanta marginación, tanta explotación, que fue con las cosas que él luchó, ¿no?, en contra de ellas. Y por hacer eso, lo asesinaron. Lo que muchas veces pasa hoy día también. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Muchas personas maltratadas, muchas personas quitadas de en medio porque buscan la justicia, porque buscan que las cosas sean correctas. Y a aquellos que no le conviene, les pasa igual como a Jesús, se le quita de en medio. ¿Por qué lamentablemente hay tantas guerras hoy? Porque un país, una nación, una realidad, muchas veces quiere solamente para ella y pelea con la otra porque o le quiere quitar algo que tiene o porque simplemente no le conviene la manera como está actuando. Y ahí vienen las guerras, los disgustos. ¿Por qué actuamos así? No es actuar a como Dios nos pide que actuemos. Entonces, por esta razón, la cruz no puede ser concebida como masoquismo o, por ejemplo, como resignación, sino como la consecuencia de una vida entregada a luchar por el sufrimiento y la injusticia, a luchar por ello para erradicarla, porque no es lo que Dios quiere, porque no es el deseo del Señor para con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa, mis amigos, mis hermanos, y vamos, a pedirle al mismo Señor que Él nos vaya haciendo más conscientes de todas estas cosas y que nosotros las vayamos interiorizando para luego ponerla en práctica desde ese amor y ese servicio que el Señor Jesús nos ofrece. Seguimos en breve. A toda la comunidad, la Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Seguimos, amigas y amigos, en su programa Hablemos de Biblia y Espiritualidad, luego de esta pausa y recordando este tema súper interesante, la muerte de Jesús, pero ya llegando al final, ¿no? Y estamos en el punto de la cruz. Como hemos estado viendo, no es una manera de que debe de ser ni buscada, ni querida, ni asumida pasivamente. Estas cruces que mucha gente incluso buscan. Ay, que venga cruz, muy bien. No. Las cruces no son queridas por Dios, porque Dios lo que quiere es que nosotros seamos felices, que seamos buenas personas y que donde quiera que estemos llevemos la presencia de Jesús. Jesús mismo tuvo que cargar una cruz impuesta que alguien tuvo incluso que ayudarle a cargar porque él no pudo, él solo. Entonces, cuando nosotros tenemos algo que decimos que es una cruz que estamos cargando, no podemos decir es la cruz que nos dio Dios, porque Dios a nosotros nunca nos daría una cruz. Ahora, nos llegan situaciones naturales, por ejemplo, enfermedades, situaciones difíciles, ¿no? Que son cruces para nosotros, sí. Y ahí debemos ver cómo el Señor nos ayuda a liberarnos de esas cosas. Pero no es porque la cruz es algo que tenemos que asumirla como con cierto masoquismo, no, sino tratar de liberarnos de todo lo que nos cause sufrimiento, porque Dios no quiere el sufrimiento para nosotros. Entonces, en definitiva, Jesús
muere porque como Dios, Él consagró su vida, esta vida terrenal, ¿no?, a la práctica del bien. Recordemos, sufrimiento no es una cuestión para yo asumirla, sino que es una consagración para yo buscar la forma de que donde yo esté y me entregue a ese algo, yo hacerlo desde esa consagración que Dios mismo provoca en mí para yo entregarme a eso. Entonces, el ejemplo lo poníamos ahorita de Jesús, que se consagró al reino y por eso lo asumió de tal forma que le llevó a todo este sufrimiento. Porque la manera que él veía que estaba el mundo, que estaban las autoridades, tanto políticas como religiosas, no era como Dios quiso desde el principio. Y su consagración al reino le llevó a alzar la voz cuando tuvo que hacerlo y a buscar que las cosas se hicieran correctamente, que practicaran la justicia. Y como no le gustó a ellos, no a las autoridades, entonces lo quitaron de en medio. Pero ese sufrimiento, esa cruz provocada por el reino, no fue porque él la buscó o porque él quiso llevarla o asumir esos sufrimientos, sino que fue porque al él estar consagrado al reino de Dios y ver que no se estaban llevando las cosas como Dios quería, tuvo que hacer cosas, ponía el ejemplo de alzar la voz, de protestar, ¿verdad?, para que las cosas fueran correctas. Entonces es a lo que nosotros también estamos llamados. No a que nos maten como Jesús, no se trata de eso, sino a que si nuestra consagración a la vida cristiana, nosotros desde ella vemos que hay cosas que no están bien, que no están siendo llevadas correctamente, tenemos que decirlas, tenemos que hablarlas, tenemos que alzar la voz si es necesario. Entonces, en ese sentido, es nosotros ver esto que nos presenta Jesús como su consagración y ver en qué Dios nos está pidiendo que también nosotros vivamos esto con consagración, con entrega. Entonces, Él consagró su vida terrena, ¿no?, a la práctica del bien, a la práctica de la justicia, del servicio, del amor a los seres humanos, que es, si ustedes se fijan, a lo que todos nosotros también estamos llamadas y llamados a consagrar nuestra vida en el Señor y desde Él buscar la manera de en todo actuar de forma correcta. Entonces, Él se determinó ser fiel sin importar las consecuencias, incluso la entrega de su vida. Entregar su vida, porque vio que ya no había una manera de que se entendiera que no es lo que Dios quería, ¿no?, lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Y así fue, Jesús entregó su vida. ¿Él quiso morir así? No, para nada. ¿Dios lo mandó a morir así? No, para nada. Lo que Dios sí quiso, y fue esa misión, esa encomienda, ¿no?, a Él, a Jesús, es que el reino tenía que ser proclamado desde el amor, desde la justicia, desde el servicio. Y eso Él hizo. Como no le gustó a algunos, como ya dije, lo quitaron de en medio. Entonces, podemos decir que hay muchos tipos de muertes, ¿no? Ya hablando específicamente de la muerte de Jesús. Por ejemplo, desde la espiritualidad, muerte no es solamente dejar de existir, no. Dejar de existir, por ejemplo, humanamente hablando. Muerte es también la invitación a nosotros renunciar a todo lo que no me deja ser como Dios quiere que yo sea. Desde la psicología, desde esos estudios, ¿no?, que se hacen de la persona, incluso la antropología, nosotros vemos hoy día el yo, ese yoísmo, como se dice, ¿no?, es lo que provoca tantos egoísmos, tantas cosas que no nos hacen a nosotros ser solidarios con otros. O que simplemente yo quiero brillar, por ejemplo, yo, y el otro que se lo lleve quien lo trajo. A eso hay que morir.
Y esa es una muerte a la que la misma espiritualidad, la misma psicología nos llama, que debemos morir a eso. No podemos ser tan centralistas en nosotros mismos, tan egoístas, que los otros no nos importen. No. Esa muerte es necesaria porque es necesario, valga la redundancia, nosotros ser cuerpo con Jesús. Y desde ese cuerpo, como órgano importante que soy y que todos somos, entonces buscar la manera de hacerle presente a Él desde lo que yo soy y desde lo que yo represento. Quien no vive desde la palabra de Dios, podemos decir desde, la espiritualidad, ¿no? Teniendo, por ejemplo, a Jesús como modelo a seguir, está muerto a la verdadera vida. Es una muerte negativa, por decirlo así. Está muerto a esa vida en Dios, a esa vida en comunidad. Vivir en Dios es practicar sus valores y sobre todo conducir la propia existencia, la propia vida, según los parámetros del reino de Dios. Y ya nosotros vimos durante este tema también cómo Dios hace presente su reino. Su reino se hace presente a través de nosotros, de esa manera en la que yo decido ser presencia suya, donde estoy, donde voy. Entonces, desde ahí, nosotros buscamos la manera de poner nuestros valores humanos, ¿no?, a la disposición de los valores de Jesús, que es una forma de yo buscar ser presencia de Él, donde yo esté, donde yo vaya. Es, en definitiva, vivir en Cristo, es disponer mi vida a ser como Él, buscando esa forma de yo verle y actuar a través del ejemplo de su vida. Entonces, esto no se trata de una justificación o una resignación humana. O sea, de yo, voy a sufrir porque Cristo sufrió y toda esa cuestión. No se trata de eso, sino en mi vida practicar los valores de Jesús, que fue buscar la justicia, el amor, la paz y todo lo que ya nosotros conocemos de Él. Esto es responder a lo que nosotros somos desde el llamado a la vida que nos hace el Padre. El primer llamado que nosotros tenemos del Padre Dios es desde nuestra creación. Somos creados a su imagen y a su semejanza. Y como hemos explicado tantas veces por aquí, creado a imagen y semejanza de Dios, lo que significa no es un parecido físico. Dios no tiene cuerpo. Recordemos, es espíritu. Entonces, imagen y semejanza, ¿qué hace alusión? A nuestra manera de actuar. Dios nos invita a que actuemos a partir de lo que vemos en Jesús. Porque Jesús sí tiene un cuerpo, tuvo un cuerpo, y como hombre que se hizo, nos enseñó a nosotros, seres humanos, a ser como Él. Hemos explicado también muchas veces, a eso Él vino. No fue a morir así, ya hemos explicado, ¿no? Jesús fue asesinado porque no le gustó a las autoridades de su tiempo cómo Él buscó la justicia o cómo Él vino a presentar que era Dios. Lo quitaron de en medio porque atentó contra los privilegios de las autoridades de su tiempo. Lo quitaron de en medio. Ahora bien, a nosotros nos hace semejanza e imagen de Dios el ser como Él desde nuestra realidad. Y como decía ahorita, no para que nos maten como lo mataron a Él, sino buscando desde sus valores, los valores del reino aquí, en nuestra realidad, donde estemos, donde vayamos, en todo lo que hagamos. En ese sentido, somos creados imagen y semejanza porque Dios quiso que, impregnando en nosotros su presencia, buscáramos cada día ser como Él. Y esto implica un proceso, porque no se trata de que yo voy a actuar a imagen y semejanza de Dios desde ya. No, se trata de un proceso. El Señor mismo nos va guiando, nos va mostrando. Y a partir de ahí, día tras día, yo ir asumiendo la vida de Jesús en la mía, que es
lo que nosotros llamamos en la espiritualidad ignaciana ir a nuestro principio y fundamento, que nos dice que somos creados por Dios y para Dios, para alabar, bendecir y glorificarlo, y mediante esto entonces salvar nuestras almas, mediante la glorificación y adoración a Dios. Y asimismo asumir que toda la creación, todas las cosas fueron creadas para nosotros, los seres humanos, para también, ¿no? La creación, los demás animales. ¿Por qué? Porque es el cuidado. Y hoy que se habla tanto de la casa común, por ejemplo, y el cuidado a la ecología, a la naturaleza, ahora son términos que están de moda, pero no es nada nuevo. Cuando Dios puso al hombre en su creación, no fue para que la destruyera, fue para que continuara esa creación y para que en todo fuera para la felicidad y el bienestar de los seres humanos. Entonces, ese es el principio principal para el cual nosotros hemos sido creados. Alabar a Dios, bendecirlo, salvar nuestra alma y darle el buen uso a toda la creación que Dios puso en nuestras manos. Y así entonces darle desde ese uso correcto a las cosas aquel que le lleve, ¿no?, a descubrir cada día más para qué nosotros hemos sido creados. Y entonces en esto está lo que San Ignacio llama el orden de los afectos. Ya miren por dónde vamos. Empezamos a hablar de la cruz hoy, ¿no? De la muerte de Jesús, ¿no? De la cruz. Ahora de nuestra realidad como imagen y semejanza de Dios. Y llegamos a esto, que ya es la parte final, el orden de nuestros afectos. Porque ese orden de lo que yo soy interiormente, ¿no? De lo que me afecta, de lo que me hace ser esa persona que Dios quiere que yo sea, desde ahí estoy invitada a buscar la manera de, teniendo mi orden en mis afectos, poner a Dios como lo principal. Pero recuerden, no es el Dios que está allá arriba, en el cielo, sino el Dios que se manifiesta en nuestra realidad. Yo soy presencia de Dios, tú eres presencia de Dios, todos somos presencia de Dios, porque buscamos en nuestros adentros y vamos a ver que en verdad somos imagen y semejanza suya. Entonces, ya en la conclusión, ¿no?, de este tema, lo que nosotros como seres humanos tenemos que buscar en todo es hacer lo que haría Jesús si estuviera en mi situación. Porque su praxis, o sea, su práctica, lo que hemos estado viendo a lo largo de este tema, ¿no?, nos enseña eso. Buscar justicia, buscar amor en la práctica y practicarlo, porque así lo hizo Jesús. Y que lo que la vida misma, por ser limitada, por no ser perfecta, nos pone a padecer a nosotros, a sufrir, eso, llevarlo no como una cruz que es agradable para Dios y que hay que llevarla, sino llevarla como esos sufrimientos de la vida, ¿no?, que como dije, por no ser perfecta, tenemos que pasarlo. Entonces, desde ahí, buscar la manera de ver a Dios presente, porque Él también sufrió y llevó su propia cruz. Ahora, no es la cruz física, es la cruz del sufrimiento por la consagración que Él hizo al reino de Dios. Y es una consagración que hoy nos pide a nosotros también que la asumamos. Consagración, no sufrimiento. ¿Ah? La consagración nos puede llegar o llevar a sufrimiento, sí, como le llevó a Jesús. ¿Por qué? Porque es tú consagrarte a esta causa, ¿no?, a la causa del reino de Dios, a todo lo que viene de Dios. Y cuando ves, como vio Jesús, que hay cosas que no van de la mano con lo que Él ofrece, entonces hay que alzar la voz, como también lo hizo Él. Y alzando la voz y haciendo lo que yo creo que debo hacer por la consagración, para que el reino pueda ser salvado desde nosotros, entonces hacerlo.
hacerlo. No hacer lo que yo crea o lo que yo humanamente sé que puedo y quiero, sino en esa sintonía. Por eso recuerden que hemos hablado también de la oración, en esa sintonía con Dios para yo descubrir qué Él me está ofreciendo, qué Él me está diciendo que haga desde la consagración que yo he querido hacer a Él, con Él, más bien con Él, para entonces como consagrado, a la cual todos estamos llamados y todas, a hacer realidad ese reino en medio nuestro. Repito, no se trata, porque este tema de la cruz, que ya lo concluimos, no se trata de nosotros admirar, wow, que qué bueno que esta cruz, la cruz no son de Dios, no son de Dios. Cuando hay algo que me provoca sufrimiento, veamos a Jesús presente ahí, no para sufrir con nosotros con los brazos abiertos, ay, qué bueno, sino para liberarme. Jesús se hace solidario con nosotros en medio de nuestras cruces y de nuestros sufrimientos para liberarnos de ello, porque no son queridos por Dios. Entonces, desde ahí es yo ver qué cosas posiblemente están en mi vida, en mi realidad, que quizás no vienen de Dios, que no me hacen ser mejor o mayor cristiano o cristiana, supuestamente porque estoy sufriendo y el sufrimiento es querido por Dios. No, así no es Dios. Lo que Dios quiere es que busquemos el bienestar de los demás, la paz, ¿no? La unidad, el amor, y desde ahí servir al estilo de Dios. Ahorita puse un ejemplo, ahora voy a poner otro. Una señora también, ¿no? Con su esposo, ay padre, que esta cruz que me ha dado Dios, porque mi esposo ahora enfermo y yo no puedo hacer nada, esto y lo otro, y tengo que atenderlo. Bueno, si usted lo ve como una cruz, muy bien, pero recuerde que usted dijo en las buenas y en las malas con su pareja, ¿verdad? Tanto el esposo como la esposa, muy bien. Ahora, eso también es para verlo como una manera de Dios servirle a esa persona en medio de ese momento difícil que está atravesando. Esa sí que es, si se asume como cruz, esa sí es una cruz que debemos llevar, pero no llevarla con la alegría porque es la cruz y punto, sino asumirla como una consagración a esto que yo desde antes dije, que es serle fiel a esa persona porque es mi esposo, mi esposa, en las buenas y en las malas. Y ahora que él está en un momento malo, no lo puedo abandonar. Entonces, es yo ver. Por eso es tan importante, y aquí pongo la palabrita clave en todo esto, el discernimiento, que es tú ver dos cosas buenas. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál haría Jesús en ese momento? Porque, bueno, no vas a la iglesia porque tu esposo está mal. Bueno, pero atenderlo, servirle a alguien, es bueno también. Ir a la iglesia es bueno. Bueno, ¿cuál de las dos es la que Jesús haría en este momento? ¿Cuál de las dos es la mejor en este instante? Yo creo que atender a este enfermo. Recuerden la parábola del buen samaritano. Jesús critica a dos sacerdotes, el levita que dio un rodeo y el otro sacerdote que iba a servir al templo. Los dos dieron una vuelta y no lo atendieron porque iban a la iglesia, pero lo dejaron tirado. Y el samaritano, que era enemigo del pueblo judío, es que lo atiende. Eso era lo importante, eso era lo necesario en ese momento. Lo otro era bueno, claro, ir a la iglesia era bueno. Hacer el servicio en el gran templo de Jerusalén, claro que era bueno. Pero atender a este enfermo ahí inmediatamente era lo mejor. Entonces, nosotros también podemos y de seguro nos vamos a topar con situaciones como esta en nuestra realidad muchas veces. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener que discernir. Son muchas cosas buenas que podemos hacer. Ahora, de todas esas buenas, ¿cuál haría Jesús? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál sería la que Él haría si estuviera en esa situación en la que yo me encuentro hoy o en ese momento? Yo creo que lo más importante, y ahora sí ya
finalizando, ¿no? Es que nosotros podamos ver cómo me habla Dios en cada momento. Y como hemos insistido, que yo esté siempre en esa sintonía con Él desde la oración. Que yo busque la manera de en todo actuar como Él, como Jesús. Y que actuando como Él haga posible ese reino de amor y justicia que Él me ofrece. A esto nos invita el Señor con este gran tema que, como les decía ya hoy, hemos concluido después de casi 5 semanas, ¿no? Por lo fuerte del tema, lo extenso, y porque es la persona de Jesús en todo su actuar, ¿no? Es la manera de nosotros siempre tenerle a Él delante para ver cómo Él actuaría. Y a partir del discernimiento, yo poder descubrir lo que Él hace a través del Evangelio, ¿no? Y lo que Él haría si estuviera en esta situación que cada uno de nosotros vivimos. De eso se trata. Estudiar a Jesús, conocerle más, para nosotros entonces saber cómo actuamos, cómo debemos ser para con el otro y desde nuestra realidad. Pues este tema a lo que nos ha llevado ya en esta conclusión es a nosotros ver el Señor actuó de una forma. Estamos invitados a ser así. Su sufrimiento no fue querido por Él. A nosotros también nos llegan muchos sufrimientos que no queremos. Él los vivió desde la consagración al reino de Dios. Nosotros lo debemos vivir, nuestro sufrimiento, desde la consagración a la vida en el Padre, ¿no? Porque somos creación a imagen y semejanza de Él. Y desde ahí llamados a actuar como Jesús, porque para eso Él se encarnó, para enseñarnos cómo debíamos ser. Y luego ya, a partir de ahí, nosotros también, al ser consagrados por el Padre, ¿no? Para con Jesús, nosotros buscar en todo, actuar y vivir de acuerdo a su persona, de acuerdo a su voluntad, que la vamos a descubrir siempre a partir de la oración, en esa sintonía con Él y en el discernimiento de ver de las cosas buenas, ¿cuál haría Jesús? La mejor, pues yo voy también con Él a elegir la mejor. Para la próxima semana vamos ya a iniciar con el interesantísimo tema también sobre la resurrección de Jesús. Y vamos a tener una pequeña tarea también, y es leer las partes de la resurrección de los evangelios, de los 4 evangelios, para nosotros entonces, tener una idea de lo que son los pasajes sobre la resurrección y venir ya con cierta idea fresca, ¿no? Y poder, hacer alguna pregunta por la llamada de ustedes, por los comentarios, por las redes sociales. Así que ya saben, para la próxima semana, el tema sobre la resurrección y nosotros ver el efecto de la resurrección en las primeras comunidades cristianas, que fue, ¿no?, como nacieron a partir de la experiencia de la resurrección, y nosotros ver qué nos dice hoy el Señor también a partir de la resurrección, a partir de su realidad, de su vida entre nosotros. Bueno, pues que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe y que este tema haya sido de verdad de su agrado. Ojalá que hayamos, si es necesario, si es posible, haber tomado nota, tener alguna pregunta si quieren para la próxima semana, y que nosotros en todo esto lo hagamos realidad en nosotros. Que como María, ¿verdad?, lo guardemos en nuestro corazón y podamos, pensando, orando, meditando, que podamos poder poner en práctica ese amor y esa ternura de Dios, que es lo que Él nos regala a cada momento. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe a cada uno de ustedes, a sus familias, y que a todos nos dé la gracia de querer ser como Él y actuar siempre inspirado por ese Espíritu Santo que nos da vida y que nos da aliento también de esperanza. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Bye bye.
Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.